Sí, sí. Estamos para llegar ya. Una orden de la bolsita, venezolano. Sí, eres venezolano. Sí, soy bien. Estas son habitaciones donde duermen los caminantes. ¿Dónde van o qué? Caramanga. ¿Cómo pasaste ese día hoy? Muy bien, increíble. Hay días que tú vas, te dan ganas de llorar con los comentarios de la gente Sí. o con los comentarios de la gente, porque ellos cuentan, tienen muchas historias. Sí. Todos son tomate de árbol. Tomate de árbol. Por allá, no sé si puedes Maíz. ver. ¿Los verdes? Es detrás de esta. Sí, el tomate hacia allá. Ajá. arriba, eso es maíz. Ah, eso no hay. Maíz. Y abajo es brócoli. Oye, ven, ¿tienes hambre? ¿Dan de comer? A ver, ¿cómo va? Algo de Vaya, papi. comer. Tómate un sanduchito aquí, que es lo que tenemos para darles. Sí, papá. Ya, agua, no Ya, está bien, te tengo un refresquito ahí. Ok. Vale, papá, todo Suerte, bien. suerte. Tú puedes, si quieres, puedes hablar con la gente, preguntarles lo que Sí. tú quieras, ¿sí? Cualquier. Sí, les puedo grabar. ¿Por qué se vinieron de Venezuela? Pues ahorita van a trabajar ya, pero mucho tiempo. Sí. ¿Qué es lo mismo que vamos? Mira, esto es lo que se le lleva a los Marcos. caminantes. Listo. ¿Quieres llevarle fruta? Sí, a los para allá. Sí, yo es. ¿Es para todos los que quieren? Sí, claro. Hola. ¿Tienen hambre? ¿Quieren fruta? Por favor. Útiles de aseo, jabón, Ah, ok. Alcohol. Ah, ok. tapabocas. Muy bien. Entonces dar minutos, dar salud, dar... Sí, sí. Ese es Cruz Roja. Cruz Sí, Roja. Cruz Roja. Y todo este caminante para quedar aquí hasta el bus, Sí. hasta que tomamos el bus. 12:30 se va el bus para Pamplona. Ok. Entonces ellos esperan aquí y se van. Algunos se van caminando, otros pues esperan el bus. Sí. Pero por lo general Pero esperan saben el bus. que el bus. Sí, Ron alejado, en una charla, Sí. que siempre llega y toca darle una charla. Decirles también que por lo menos no, aquí no van a decir malas palabras, no van a tener vicios, no fumar cigarrillo, No. chimón, drogas, Nada. nada. Ok. Se les hace un aseo, hay baños, tienen baños para bañarse si quieren bañarse. Ajá. ¿Qué más? Su comida, ¿sí? Y Pero para quedar en la noche. no, ahorita no, porque los niños están cerrados por pandemia. Por la pandemia están cerrados. Pero solía. Sí. ¿O era? Solía darles podían dormir adentro. Hay conexión Wi-Fi, Oh, sí. ¿sí? Hay Wi-Fi aquí. Sí, podemos poner. Ponemos aquí. ¿Se duele algo? Aquí, si tiene unas puntas. Los pies. Los lados aquí, sí. ¿Cuántos días tienen caminando? Tenemos 18 días. 18 días, ya. Venimos de Yaracuy, de San Felipe, el estado de Yaracuy. ¿Sí conoces Yaracuy? ¿Se les oye donde te mata? No. Yaracuy. Pacoy, no, es que es como el otro lado, ¿o qué? Te queda muy lejos. Sí, Sí, otro país lejísimo. casi 20 días, ya. Que no. Hay como diferencia cuando pasas por Colombia. Hay como puedes sentir algo diferente, como el medio peligroso o cómo es. Ay, no, me encanta Colombia. En Colombia, sí, los colombianos son muy buenos. Hemos tenido mucha ayuda. Primera vez que
yo vengo, pero de verdad te digo que desde que llegamos a Colombia nosotros no hemos pasado trabajo para nada. Pasamos fue para allá, a Venezuela. Ok. cuando veníamos. Ok. Por el país como está de crítico. ¿Tú crees que las personas no van a querer venir a pasar trabajo para nosotros así, sino que no tenemos ni comida, ni qué comida? Es muy amable, sí. Nadie se va a querer venir a ver aquí, esto es horrible, ¿viste? Esto es muy fuerte. ¿Y cómo se siente? Es como estos puntos, sí, sí, es un Esos poco... son de caminar. Porque Sí. traían unos que venían que traían huequito abajo. Y esta me las compré en Cúcuta que mi hija me transfirió. Y llegué y me compré esta. No Y me compré las tiene... medias. ¿Tienes medios? Es como muy delgada, sí. Sí, está muy flaquita. ¿Cómo va? ¿Bien o qué? Sí, muy bien. ¿Cómo vamos? Es como ¿Cómo te aprendiendo. No, muy bien. ¿Bien? Sí, yo soy Marcos. Marcos, Jairo. Sí. ¿Cómo? Jairo. Jairo. Jairo, Mucho gusto. perdona. Y están esperando por el bus, sí. Sí, mejor. ¿Y por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Cuál es tu destino? Medellín. ¿Medellín? ¿Barranquilla? Ah, ok. Yo no sé cómo hay gente que se viene para acá y se va para Venezuela y me fue mal. ¿Te jodiste? Si no te jodiste, entonces por eso fue que te salió mal. ¿Por qué? Cada cosa tiene su punto de llegada. Si trabajas con mucho esfuerzo, en cualquier momento le ves el queso a la tostada, como dicen allá en Venezuela. Le ves el fruto a lo que estás haciendo. Pero si no lo haces, duras una semana aquí, te vienes de Venezuela para acá caminando. Duras un mes y te devuelves otra vez, porque los conozco. Tengo varios compañeros de allá que no han hecho. Se vienen caminando, duran una semana aquí, no hacen real y se devuelven. ¿Para qué te viniste entonces? Te fueras quedado allá. Tranquilamente te fueras quedado allá, pasando tu roncha y ya. ¿Para qué te viniste caminando hacia acá? Para no agarrar plata aquí, no buscar la plata aquí de buena manera y irte para allá. Entonces es mentira que tú llegaste, ay, si ya vas a trabajar, ya tienes la plata, hay que buscar hacer en la calle, hay que vender caramelo, vender agua. Ahí en Cúcuta eso es lo que estaba haciendo. Poco a poco uno vendía agua, cigarros. Poco a poco uno va a ir buscando la platica. ¿Qué crees que vas a hacer en Barranquilla para encontrar algo? Lo primero que quiero hacer es ponerme a vender agua para hacer pasteles. Listo. Y ponerme a vender pasteles. Ok. Mi hermana es repostera. Ah, muy bien. Mi abuela también, y mi abuela fue la que le enseñó. Por eso quiero reunir una platica, vendiendo agua, cigarro, cualquier cosa y dársela a ella. Toma, a los pasteles que yo voy y los vendo. Listo. Yo vengo de un barrio donde se llama Guarenas, pues un pequeño pueblo. Sí. Es un pequeño pueblo. ¿Y cómo te llamas? John Rivas. Sonriga, Marcos. Marcos. Me gusta, papá. Mucho gusto. Bueno, de ese pueblo tengo 17 años viviendo prácticamente. Viví en Caracas un rato, viví en Guatire como hasta los 5 años, después me mudé para Guarenas. Entre todo eso, entre esas historias, mi barrio tampoco es que es una vaina bonita, tampoco es que es una cosa muy linda que tú puedes decir, ¿No? ¡perro, qué lindo! Sí. No, eso es mentira. Ah. Y bueno, entre todo eso nació la pasión por la música. Yo veo la música como un doctor, pero no necesitas tocar a nadie. Con lo que tú transmitas en tu canción, en cualquier tipo de música que hagas, o hasta en la vida propia, porque en la vida personal uno también tiene que tener energías buenas y por lo menos lo que están haciendo ustedes. Eso es algo que, mira, no sé cuántos venezolanos han pasado por aquí. Y hermano, lo voy a decir sincero, a ustedes les vienen bendiciones demasiado grandes, ¿ya? Porque esto no lo hace todo el mundo. Esto en Venezuela, por favor, te cobraran. ¿Y por qué sales de ¿Por qué salgo de Venezuela? De Venezuela, de tu pueblo, de... Primero salir, yo salí porque es como todo. En Venezuela dicen, salir del barrio es lo primero. Segundo, que no es segundo, es lo primero realmente, mi familia. Yo tengo 2 hermanos y mi papá no está vivo. Y los 2 papás de mis 2 hermanos no se ocupan de mis hermanos. Y mi mamá lucha como mamá soltera. Entonces pasó una situación entre mi familia y mi hermana. Mira, ¿sabes qué? El miércoles nos vamos para Colombia, para Cúcuta. Ok. Mi mamá, pues, mi familia, porque mi familia es todo. Y si no salgo yo, como dicen en Venezuela, a partirse el lomo en otro lado, para tener plata. Sí.
Allá no voy a tener nada, No. porque allá no hay nada, allá no hay nada, allá todo Y, está robado. y es que tampoco no es tanto por la plata, sino por la comida. Claro, Ah, Porque, ¿qué pasa? Allá hay comida, porque no pero hay allá plata. todo es en dólares. No hay plata, no hay Todo trabajo, sube. todo sube, la gente está pasando trabajo, mucha gente que se viene y mucha gente que se viene para acá, como se viene, se vuelven ahí con las manos vacías. Entonces uno dice, ¿para qué te vas a pasar trabajo para allá? Si te vas a volver otra vez como te viniste, con la misma ropa, sin plata. Más, sí, bueno, ah, para acá hay gente que se viene sin plata, hay gente que se viene como yo me vine, que vendimos de los electrodomésticos que teníamos. Un teléfono, una guitarra, un ventilador, una cafetera y... ¿cómo que se llama lo otro? Una batidora. Lo vendimos, llegamos a Cúcuta. Bueno, a Cúcuta no. Llegamos a Punta de Piedra y ahí tuvimos que hacer varios cambalaches con todo lo que teníamos. Varias cosas para cambiarlas, pues, para que nos trajeran. Llegamos a Cúcuta. Como te comenté, no nos fue muy bien. En el arriendo que estábamos, mucho chisme, muchos problemas, se nos perdieron cosas. ¿Cómo tienen algo de comer? Si no hay nada de plata, ¿sí? Si no hay, te voy a ser sincero, que uno busca la manera. ¿Por qué? Porque el venezolano ya se adaptó. El venezolano ya se adaptó a eso. Hay que buscar la manera. Así sea una sola comida, pero uno come. Porque hubieron tiempo. En el 2017, 2018, ¿qué fue? 2016, 2017. No había comida en Venezuela, hermano. Lo que había era puro mango. Y todo el venezolano comía mango, excepto Sí. los que tenían plata. ¿Y qué esperas en Medellín? ¿Qué quiere encontrar en Medellín? Trabajo, yo lo que estoy llegando ya en Congreso es buscando trabajo. Claro, Sí. buscando trabajo, o como te dije, buscar vender agua, Claro. cigarrillos, pasteles, porque Algo. eso sí, Claro, aquí porque- sí puedes hacer eso. Sí, Aquí alguna sí manera. queda- Claro, porque eso es una forma de uno de rebuscarse, pues tener plata, ir guardando poco a poco. Hay gente que se viene para acá Claro, y viven diariamente para comprarse ropa. Sí. Y de donde yo vengo, de mi casa, los valores que me enseñaron en mi casa, la ropa no es nada. Sí. Lo material, mi persona es una persona muy espiritual y lo material no me importa, pues Sí. eso es algo que, suerte, Ajá. tuve que vender toda mi ropa para llegar aquí donde estoy. Sí. ¿Por qué? Porque ahí en Venezuela hay mucha gente coco seco. Poco seco. Coco seco, no tienen nada en la cabeza. Ah. Tienen 4 cucarachas. Ya, eso es todo. No piensan. ¿Cómo dices? Es Poco seco. Poco seco. Coco seco. Ok. No tienes nada en el coco, todo está vacío. Ok. Y allí hay personas, porque yo tuve conocidos, amigos, que perdieron la vida por estupideces. Sí. Muchas personas que se criaron conmigo, los mataron. Otros se perdieron en las drogas. Ah. Otros se perdieron en la calle, son malandros el día de hoy, la mayoría están muertos, unos están presos. Porque allá si no tienes plata no vales, hermano. Hay como mucha política allá, pues creo que es como es Duque, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? El presidente allá. Maduro. Maduro. Y hay como ese es un mal parido. Nadie lo quiere. ¿Ah? A Maduro nadie lo quiere. Nadie, no lo quiere. quieren son los que lo apoyan. Ok. De resto, la otra mitad de venezolanos odiamos a los que los apoyan y a Maduro. Sí, ok. Sí. Ajá. Yo no sé cómo hay gente Que lo puedo apoyar. que lo puede apoyar viendo la inflación que hay todos los días, que sube todos los días. Y hay gente que lo apoya. Y hay gente que sale en una cadena diciendo algo y aplauso. O Sí. sea, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Quieres promocionar algo? ¿Quieres poner en Instagram o alguna cosa aquí, tu música o algo así? No, todavía no tengo músicas así Ok. en YouTube y Ok. por eso no promociono mucho. Listo. Lo único que sí puedo decir así, Sí, que gracias por el apoyo. sí. Gracias por ese apoyo. No, eso porque sí. De verdaderamente, mil gracias por todo porque en todos los refugios que hemos pasado nos han echado la mano. Sí. Entonces nosotros no hayamos como agradecer, pues. Porque decirle, desde el primer porque- refugio, desde Sí, el es. primer refugio nos han dado el apoyo.
y muchos colombianos también a nosotros nos han tratado bien, porque no te voy a decir que no. Hay muchos colombianos con xenofobia, Sí. porque como dicen allá en Venezuela, hay un dicho que se dice, por uno pagan todo, Sí. porque hay venezolanos que se vinieron para acá, como uno dice allá, a joder, a delictir aquí, delictían allá y se vinieron para delictir aquí, entonces nos catalogan a todos de lo mismo. Colaborando con transporte hasta Pamplona, desde este punto, hermanos caminantes, hasta Pamplona en este momento. Ah, listo. Bien. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos... está llegando mucha gente. Sí, y va a cambiar todo. Creo que sí, el bus viene vacío. Ok, Sí. muy bien, Sí. muy bien. ¿Y cómo tan lejos es aquí hasta Pamplona? De aquí a Pamplona hay 23 kilómetros, pero son subidas. Sí, ok. Empieza una subida fuerte y Listo. y es gran ayuda, gracias a la colaboración de Underground también, en coordinación con hermanos caminantes. Listo, porque pagamos todo esto. Sí, Underground Listo. cubre todos los gastos. Sí. Mira, pa. Chao, amigo. It's right down here, right? It's Marta. Hay una, se llama Marta. Ahí es, ¿vaya? Y sabes. Chaneli, Sí. vamos pues. Chaneli. Es la última edificio. So this is my fourth video in the series here in Pamplona, Colombia. This series is just an inside look at the everyday situation of Venezuelans fleeing Venezuela, where the conditions are not livable, and they're looking for a life that's sustainable or survivable in any other country that they can get into, and most often that's into Colombia because of their proximity to each other. And as you see here, like this is happening every single day at Ronald's shelter that you saw today. That's hundreds of people come through there every single day. So as you're watching this video, there are 100 new people at least from Venezuela. They're just happy to get some food, get some transportation, and hopefully find some place to sleep as they venture on into cities like Medellin, Bogota, Barranquilla, or even head off into Peru or Ecuador, Chile. So it's just an unbelievable situation, and it's incredibly humbling. So I appreciate you staying tuned and checking out this series, because it was very special for me to capture and now to go back and edit and put out. So thanks a lot. There is a GoFundMe that is running throughout this entire series. As long as it takes to get all these videos out, we'll leave the GoFundMe up. And so if you feel inclined to donate, all that money goes to Underground International. That's for food, shoes, transportation. A lot of the stuff that you see in these videos is just straight from donations. You know, that's how they survive. So any help is super appreciated. Thank you so much. And a special shout out to the members on Patreon, because your support means a lot to me to help me keep making these videos. So thank you so much to the members on Patreon. Anyway, stay tuned. We'll check back again next week. We'll have more footage for you in the series in Pamplona. And thanks so much for staying subscribed, staying tuned. Leave a like and leave a comment of what you think of the situation, or if you've been aware of what's happening. Because as much as I am like in love with Colombia, the country, I feel like I barely even saw this before I kind of dove into it. And you know, it's just not one of those things that gets a lot of attention outside of the country. So anyway, thanks a lot, guys. We'll see you next week. Peace out.